Y vamos a hablar de solución, precisamente de una forma de encaminarnos hacia una resolución de conflictos que ha sido incorporada hace algunos años en los procesos judiciales. Está con nosotros en nombre del Colegio de Abogados de Entre Ríos como tercer vocal, el doctor Carlos Pacher, que le agradecemos que nos visite hoy. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien. Eso es de Victoria, el doctor, para Gracias. decirlo. Le mandamos un saludo a la gente de Victoria que nos puede estar viendo. Decía que es la mediación es como una forma de tratar de resolver antes los conflictos o evitarlos, ¿no? Sí, exactamente. La idea de la mediación es que antes de llegar a un juicio, evitar todo ese proceso que es muy problemático, es muy extenso. Los juzgados, hoy es tema del día, los juzgados están abarrotados de trabajo, tanto a nivel nacional como provincial, si bien en la provincia andamos mejor. Y la idea es que la gente que tiene ese problema pueda escucharse, pueda comprender lo que el otro le está pasando y a su vez ver si desde ellos mismos salen una solución al problema. ¿En qué caso se puede aplicar, doctor? ¿En todos los conflictos? Se aplican los conflictos que tienen carácter económico, es decir, para dar ejemplo, para que la gente lo entienda, el pago de una suma de dinero, el reclamo de una división de un bien que sea de dos o más personas. También ha sido incorporado por jurisprudencia del Superior Tribunal el tema de alimentos, como la gente lo conocía, ahora el Código Nuevo lo ha cambiado, y el tema de régimen de tenencia y visitas que se llamaba, que también todo esto es mediable, lo cual abarca un espectro muy amplio de la problemática que puede tener la gente común, porque Claro. esto va dirigido a un mejor beneficio para la gente común. ¿Y es alternativo o es obligatorio? En la provincia de Entre Ríos es obligatorio si la idea es un proceso posterior. Si la idea es solucionar un conflicto, pero no se tiene la idea de llegar a un juicio, se pueden realizar mediaciones que no son de carácter obligatoria, que no tienen que respetar los procesos y los requerimientos que exige el Código Procesal y por lo tanto también lo pueden hacer. Hay mediaciones familiares, muchos municipios ya han implementado el sistema de mediación barrial, hay mediación escolar, es decir, la mediación es un método alternativo que en la provincia de Entre Ríos antes de llegar a un juicio es obligatorio, pero puede ser facultativo. ¿Y quiénes participan de la mediación? Y en la mediación participan las personas que tienen el conflicto, si es la obligatoria, prejudicial, los abogados que tienen que atenderla, porque siempre tienen que estar asesorados, y el mediador, que es el que aprendió la técnica después de hacer un curso específico, y en el caso de la obligatoria es el abogado solamente el que puede hacer la mediación. Puede comediar otro profesional, pero el que lleva adelante el proceso en la prejudicial previa obligatoria es el abogado. En las otras mediaciones que son alternativas pueden ser otros profesionales. Y del ejercicio de la mediación obligatoria en el campo estrictamente judicial, que tiene ¿cuántos años? Y más o menos unos 6 años, Sí. porque en el 2011 se terminó de sancionar el reglamento de mediación, si mal no recuerdo, así que ya llevamos entre 7 años fácil. ¿Y cuáles han sido los resultados? ¿Han sido positivos? Los resultados han sido positivos y varían también desde el punto de vista de la situación económica. Si uno toma hay el centro de mediación, que depende del Superior Tribunal de Justicia, lleva una estadística en base a lo que nosotros los mediadores vamos remitiendo. Y ha ido variando. Tuvimos años en donde se llegó al 60% de acuerdo, hubo años que bajó al 45% y más o menos se mantiene entre un 55 y un 60%. O sea, la mitad de los problemas judiciales se resuelven en el camino de Claro, ¿por qué? Porque el acuerdo que se arribe en esa mediación va a tener el mismo efecto que una sentencia judicial para las partes. Y se evita todo el proceso, el desgaste, los gastos. Se reducen los costos y se le saca a la persona esa presión que tiene de estar en un proceso judicial. Porque el proceso judicial implica ir a tribunales, tener que declarar, el tema de los testigos, todas estas cuestiones que la gente común no lo entiende. Nosotros los abogados porque estamos acostumbrados a hacerlo. Pero desde el punto de vista del que lo evita, gana muchísimo tiempo. Claro, claro, claro. ¿Y es difícil cuando se encuentran dos personas que están distanciadas por un problema judicial así, tratar de que lleguen a un acuerdo? Y a veces hay temas que sí. En los temas la mediación funciona a veces mucho mejor en todo aquello que se refiere a cuestiones familiares, donde hay sentimientos, ahí se puede explorar más la naturaleza de la persona, lo que le pasa, y entonces ahí es cuando a veces afloran esos sentimientos, salen, y después eso sirvió como una catarsis. Es decir, se terminó el momento del conflicto en la audiencia de mediación y pasan a ver la solución.
A veces es más frío, es más difícil cuando hablamos de un reclamo económico por un choque de un auto, donde no hubo víctimas, sino que solamente se trata de la compañía de seguro, que tiene otro sistema, que a veces no arregla porque tiene la orden de no arreglar el abogado, y bueno, se van produciendo determinadas circunstancias, pero generalmente cuando el mediador logra algo fundamental, que es la empatía de la gente, que se le llama, que ustedes periodísticamente saben muy bien de qué se trata, se comienza una charla con respeto, donde las partes se van escuchando, donde el mediador va preguntando determinadas cosas para que la otra parte se dé cuenta qué es lo que le quieren decir, porque a veces la gente no se da cuenta de ello, y llega el momento en que se produce la proposición de solución al conflicto. Sale espontáneamente. Espontáneamente. Una gran tarea hacen los abogados de parte, porque también se tuvieron que acostumbrar, nosotros nos tuvimos que acostumbrar, porque yo aparte de mediador ejerzo la profesión de abogado, y nos tuvimos que acostumbrar a este sistema, porque el abogado creyó al principio que perdía un rol fundamental, que era el del litigio, y en realidad cumple un rol fundamental que es el de asesorarlo en un buen acuerdo. Cuando se logró comprender eso, el profesional que litiga todos los días también comenzó a apostar por este sistema. Y el Colegio de Abogados de la Provincia de Entre Ríos fue uno de los que dio el puntapié inicial para que esto se pueda producir, inclusive con una entidad formadora que fue pionera en cuanto a lo que se refiere a instituciones formadoras de los colegios de abogados. Iba en contra del mito aquel de que el abogado siempre quiere ir al litigio, al proceso judicial. También costó hacerle entender a la gente que el abogado que va a una mediación no va también a litigar, y que no es solamente cerrarse sobre un punto de vista, sino que el abogado está ahí para ayudarlo, no para ceder en la posición que trae. Lo escuchaba en el relato y pensaba que por ahí en algunos casos el mediador termina siendo casi más psicólogo que abogado. Bueno, no hay que confundir la tarea. A veces es difícil. Hay varias premisas que son importantes. Primero, nunca poner experiencias propias como ejemplo, porque eso puede traer alguna complicación, porque uno nunca sabe cómo va a tomar la experiencia que pudo haber tenido. Segundo, es totalmente ser imparcial, es decir, independientemente que uno esté viviendo la problemática que tienen las personas, lo importante es ser imparcial en ese momento, no estar a favor de uno u otro. Porque no toma decisión el mediador, no es un juez, digamos. Esa es una de las grandes diferencias. El mediador nunca va a tomar una decisión, nunca debería tomar una decisión, y tampoco deberían surgir de él las proposiciones que lleven a la solución. Porque lo importante acá es que las partes se convenzan que esa solución a la que arribaron fue porque ellos quisieron hacerlo, y porque entonces esto va a garantizar el cumplimiento efectivo de ese acuerdo, que es lo otro muy importante que tiene la mediación. Cuando la solución sale de las propias partes, es seguro que se va a cumplir. A veces una sentencia judicial se impone y la gente no la cumple por diversos motivos, pero no le gustó, no está conforme. En cambio acá de esta manera logramos que todos se vayan conformes en esa mesa, con menor costo, soluciona el problema y con un acta que tiene el carácter de sentencia judicial. Es interesantísimo el tema, ¿no? Sí, y para desarrollarlo, hay que comunicárselo a la gente de la manera más simple posible. Eso cuesta al profesional que está a veces, pero esto es liso y llano, es sentarse a hablar y solucionar el problema. ¿Qué pasa si una de las personas involucradas en la mediación, estamos hablando del campo judicial particularmente, en esta instancia la mediación obligatoria, no asiste? No asiste, tiene una sanción, se le aplica una multa debido a que no ayuda desde su posición a poder obtener ese acuerdo previo a iniciar el juicio. Por lo tanto, se le va a hacer una notificación fehaciente y luego se le va a aplicar una multa que va en relación a, hoy debe andar alrededor de los 2.000 y pico largos de pesos. Porque se me vienen a la cabeza situaciones en las que, qué sé yo, dos personas que hayan sido muy cercanas, no quieren ni verse. Sí, bueno, suele pasar, o sea, la obligatoriedad es de concurrir a la audiencia. Una vez que la persona concurrió a la audiencia se puede retirar en cualquier momento, incluso aunque no esté terminada la audiencia de mediación. El sistema y el proceso de mediación, para que la gente lo comprenda, funciona de dos maneras en cuanto al sistema de audiencias. Lo aconsejable es que las partes estén en el inicio juntas, en donde el mediador va a explicar, va a decir cómo funciona, le va a determinar de que hay un principio de confidencialidad, que es decir, que todo lo que se hable ahí nadie lo puede repetir, que eso es un principio fundamental porque garantiza que las partes hablen libremente, que los abogados también hablen libremente y que el mediador hable libremente. ¿Y eso no se puede utilizar después en el caso de que avance un proceso judicial?
no se puede utilizar. Si hay alguna prueba, que bueno, la prueba puede ser que sea prueba por sí misma, Claro. por lo tanto se va a utilizar, pero no la vamos a poder divulgar, Claro. ni vamos a poder ser nosotros los profesionales, por ejemplo, llamados como testigos. Claro, los mediadores. Los mediadores y los abogados. ni los abogados. Porque puede pasar que una parte concurra a la mediación con un profesional, pero cuando llegó al juicio llegue con otro Bueno, profesional, que porque pretenda cambió. llevar al anterior Claro. como testigo. Volviendo a la pregunta anterior que vos me hacías, es explicarle a la gente que pueden estar juntas las partes o podemos trabajar por separado. Si no se quieren ver, atento a tu pregunta concreta. ¿Por qué? Porque como vos decís, a veces una cuestión familiar, no habiendo una medida restrictiva, como fuera el caso de una violencia familiar, las partes tampoco quieren verse. Claro. Vamos a suponer un divorcio, Sí. donde fue un divorcio conflictivo. Entonces, como fue conflictivo, no quieren verse para dividir los bienes. Vienen a la audiencia, pero el mediador tiene que tener, porque así lo exige la reglamentación y la funcionalidad, dos salas. Una donde vamos a trabajar en forma conjunta y otra donde vamos a trabajar en forma individual. De esa manera lo separamos y el mediador es el que va llevando y trayendo, Claro. que es la idea de poder llegar a una solución. Doctor, ¿le han tocado situaciones, sin que me dé detalles, por supuesto, pero muy tensas, difíciles como mediador? Sí, tuve una causa donde eran muchos requeridos. Requerido se le llama a la persona a la cual se le reclama. En el proceso se llama demandado, en la mediación se llama requerido. Era un proceso por unos bienes que había en la ciudad de Victoria, donde había muchos requeridos. Llegamos a ser, en mi sala de mediación, creo que 20 personas. Y en donde realmente había 6 o 7 requeridos cuyo posicionamiento hacia el resto era muy tenso. Muy hostil. Sí, muy hostil. A punto tal que una de esas partes, por eso lo cuento, porque esto no se debe hacer, utilizó un celular para intentar grabar y después generar una presunta extorsión o apriete, y fue bastante compleja esa mediación, fue muy conflictiva, fue gente que se levantó en el medio de la mediación con sus abogados, había abogados que no colaboraban mucho también en ese momento, y bueno, y finalmente terminó en una demanda judicial que terminaron por imposición judicial arribando a un acuerdo que no fue el mejor, a lo mejor en ese momento. Se hubiera podido resolver antes. Y se hubiera podido resolver antes. Esa fue una situación. Y otra situación tensa que tuve fue por un conflicto familiar, donde había violencia de género y donde había finalizado la medida restrictiva. Y la verdad que fue conflictivo llevarlo adelante porque no lo pudimos realizar en mi estudio, tuve que realizarlo en el Colegio de Abogados de Victoria, con asistencia de la fuerza pública. Eso también fue complicado. Pero en definitiva la conclusión es que particularmente a mí me gusta mucho ejercer la mediación y es una tarea que es importante desarrollarla y deberíamos publicitarla más. Y tiene más beneficios que contraindicaciones. Más beneficios que indudablemente. contraindicaciones. Doctor Batcher, muchas gracias por la visita.